¿Aló? Hola, Tefa, ¿cómo estás? No, bien, amor, ¿y usted? Ah, bien. Ves que mira que estaba viendo un libro y me surgió una duda. ¿Cómo habrá sido la educación hace 200 años? ¿Me ayudaría a investigar? Hola Lau, bien, ¿y tú cómo estás? Ah, no, súper interesante. De una. En 10 minutos estoy en tu casa. Listo. Chao. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola. Invité a Nayeli. Ah, bueno. Chica, encontré lo siguiente. ¿Encontraste? Resulta que cuando la República de Colombia estaba en el proceso de la independización, el presidente Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander creyeron que era pertinente la creación de los colegios públicos, porque en ese tiempo la única educación que se conocía estaba en manos de la parte eclesiástica y de los jesuitas, es decir, que todos eran privados. Y pues ellos vieron como la necesidad de crear una forma más incluyente en la educación. Chicas, también encontré que el gobierno hacía llamados a las familias para que enviaran a estos chicos a colegios, pero solamente se les enseñaba a manejar armas y un poco de conocimiento en ciencias, según ellos con el fin de construir ciudadanos útiles y soldados buenos. Chicas, encontré algo súper importante. El vicepresidente propuso unas fórmulas de financiación en los colegios y en base a eso se lanzó la ley del 20 de junio de 1821, el cual decía que debía haber un colegio por cada provincia en una parte central con buenas temperaturas y salubridad y ambiente para los estudiantes. El proceso de implementación de los colegios había una fuerte crisis económica en la sociedad y una tensión político-militar que desencadenó múltiples debates en el Congreso. Una de las posiciones que surgieron frente a la implementación de los colegios era de que querían que esos colegios estuvieran retirados de los núcleos urbanos. Esta fue propuesta por Antonio María Briceño, pero debido a esto surgieron posiciones en contra que decían que estos colegios no debían estar en lugares retirados, sino que debían estar cerca para evitar las perturbaciones. Se creó el artículo 6 en el cual se ordena la creación de colegios, al menos uno en cada provincia, teniendo en cuenta también las condiciones ambientales y materiales de la zona. Después de todos esos debates entre 1922 y 1927 se lograron fundar 8 colegios. Pero después de eso empezaron a surgir diferentes problemas. Algunos padres de familia tenían problemas económicos para enviar sus hijos a estudiar por la lejanía de que se encontraban de algunas provincias. Por eso nació la necesidad de crear casas de estudio, lo cual hacían que habían estudiantes internos y estudiantes externos. Los internos se quedaban en el colegio y los externos, al terminar la jornada, pues iban a sus casas. Si la iglesia era tan influyente en los colegios, ¿qué tan estrictas eran sus normas? Pues por ejemplo, cuando se hablaba en cuestión del uniforme, ellos lo categorizaban dependiendo del clima o su localidad. Cuando eran los descansos, ellos solamente tenían 2 descansos, uno que sí lo utilizaban realmente para hacer una pausa en las clases y el otro que solamente era usado para hacer oraciones, y ahí se reflejaba el poder que tenía la iglesia sobre los colegios. Además de eso, ellos solamente tenían un día de visitas, que eran los domingos, es decir, solamente se podían tener la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos y pues con las personas que no tuvieran como a su disposición.
Además de eso, el horario que ellos tenían era demasiado extenso. Las clases iniciaban aproximadamente desde las 5:30 de la mañana y terminaban entre las 9:15 de la noche, lo cual se hace demasiado largo para un horario normal que tenemos hoy en día, que se relaciona con la jornada única que acaba aproximadamente a las 2 o al mediodía. Las vacaciones que ellos tenían era únicamente en diciembre, del resto pues tenían una jornada extensa. Oye, ¿qué papel teníamos las mujeres en esa época? Bueno, en el reciente gobierno republicano se propuso el diseño de una política educativa más incluyente para toda la sociedad. Además, Simón Bolívar tenía como idea que la mujer era un pilar para la educación de la familia, así que por ende tenía que tener, así sea un poquito grado de educación. El 2 de mayo de 1820 se hizo una carta que decía que la educación pública debía extenderse para ambos géneros. Y en 1821 la Constitución no hizo como mucho énfasis en materia del género, pero se vio como un principio de lo que se quería realizar. Es decir, se vio un artículo donde decía que toda la comunidad colombiana debería gozar de los mismos beneficios, o sea, más los como la igualdad de género. La educación de las mujeres empezó a reflejar en los conventos. Esta educación era realizada por las religiosas, ya que según el gobierno se creía que ellas eran las indicadas para enseñarles a las mujeres los labores básicos del hogar, como lo era coser, tejer, el aseo y entre otras cosas. El 28 de julio de 1821 se hizo una ley de apoyo a los conventos. Esto facilitó más herramientas de los estudios y además estrategias de la educación de la mujer. Y finalmente, el 20 de junio de 1821 se ordenó un establecimiento de colegios para la educación femenina y así se le dio más inclusión y más apoyo a este género. En cuanto a la administración y el régimen al interior de las aulas educativas, en los colegios fueron instituidos los cargos de director, vicerrector y pasantes de estudio, y además de el capellán. Bueno, desde aquí es notable la gran influencia de la Iglesia en este entorno educativo, ya que contan pues con representantes. Esto es importante ya que más adelante, a mediados del siglo XIX y parte del siglo XX, se llevaron a cabo una serie de reformas de distintos orden impulsados por los liberales radicales, los cuales querían implementar una educación liberal. Bueno, a pesar de contar con una política pública que impulsaba la educación laica y sin preceptos eclesiásticos, esto no era totalmente notable en la realidad, ya que debido al mal presupuesto económico que se destinaba para la educación pública, estos fueron ocupados por el sector privado y la Iglesia, y esos tenían la libertad de dar su cátedra religiosa en los entornos educativos y así seguir vigente hasta el día de hoy. Entonces, si las niñas veían esas tipo de materias, ¿qué veían los niños? Pues desde el inicio del proyecto republicano, ellos optaron por una educación liberal, espiritual y laicista en vez de una educación monacal. En el decreto del 20 de junio, ellos estipularon ver unas cátedras, que era la gramática española, porque era importante el conocimiento del español pues a nivel nacional, y matemáticas y filosofía, porque eran muy importantes. En las provincias que tenían mayores fondos se podía ver la cátedra de la teología. Al igual era importante saber un poco la constitución política de 1821 y se veían materias que se llamaban civil patrio y derecho público, y cátedra de derecho público.